ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las distintas plataformas. Entonces, vamos a identificar los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy. ¿Quiénes les cobran al expresidente filipino Rodrigo Duterte? Hablaremos un poco del alto al fuego en Ucrania, pactado en Arabia Saudita entre Ucrania y Estados Unidos, pendiente de la decisión rusa, y del tira y afloja arancelario del presidente Trump. Hablemos un poco del FMI y del estrecho callejón fiscal de RD, sin dejar de resaltar que hoy para nosotros es un día muy importante porque el Sol de la Mañana arriba a su aniversario número 13. Hoy estamos cumpliendo 13 años de esta hazaña que fue el surgimiento del Sol de la Mañana y su establecimiento de manera paulatina, constante, tratando pues de tener un lugar respetable en todas nuestras audiencias. Y creo que eso lo hemos logrado. En algún momento nos detendremos a alguna suerte de celebración para esta oportunidad por circunstancias particulares. Decidimos pues vivir este aniversario que es importante y seguir consolidando el programa. Con nosotros también ha asistido a una consolidación RCC Media que tiene cambios importantes que habrá de anunciar en los próximos días. Y bueno, nosotros también iremos haciendo algunas cosas que se corresponden con el desafío de los nuevos tiempos. Ustedes saben que nunca nos hemos permanecido, digamos, de la misma forma. Hemos tratado siempre de preservar la calidad de nuestro contenido, pero siempre tratando de innovar. Así es que muchas gracias a todos. No hay fiesta. Es decir, no estamos dejando a nadie fuera. No hay fiesta. La fiesta la haremos después. Entonces, el día es particularmente muy especial porque cuando surgió el Sol de la Mañana, mi primera nieta, Sofía, ese mismo día cumplía 2 años de edad. 2 años de edad cumplía mi primera nieta cuando surgió el Sol de la Mañana. Hoy mi nieta está cumpliendo 15 años. Así es que hay motivos para uno sentirse muy bien. Así es que mis felicitaciones para ella y sabe que me siento muy orgulloso realmente de tener una nieta como ella y como todos mis nietos, que son 4, a los que los adoro y todos son estrellas. Entonces, señores, son las 7:03. Son las 7:03. Entonces, vamos a abordar estos
estos temas que anunciamos, pero también quiero felicitar a Francisco Javier García, el aspirante, uno de los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, porque Francisco Javier García se ha notado realmente un tanto muy importante con la designación de Víctor Fadul como el director de campaña. Vamos a ver la nota en la que se anuncia la designación de Víctor Fadul para hacer algunas ponderaciones. Dice Francisco Javier García: hoy anuncio con alegría la designación de Víctor Fadul como coordinador general del proyecto presidencial de Francisco Javier García. Los jóvenes jugarán un rol estelar en nuestro proyecto y en nuestro gobierno, y confío en la juventud que se ha formado para construir una sociedad dominicana más justa, humana y solidaria. Sostuvo que durante los últimos 8 meses ha recorrido todo el territorio de la República Dominicana y parte del este de los Estados Unidos, recibiendo un respaldo que ha superado las expectativas. Indicó que muchos dirigentes y simpatizantes de la organización política continúan sumándose cada día, consciente de que al poner fin al gobierno incapaz, consciente de que al poner fin al gobierno incapaz del Partido Revolucionario Moderno, PRM, bueno, ahí no completa la idea. Afirmó que durante las visitas a diferentes municipios ha visto renacer la esperanza del pueblo dominicano, confiando en un gobierno, que un gobierno suyo retornará el bienestar al país. Muy buena designación por parte de Francisco Javier García. Eso es bueno para la campaña de Francisco y es muy bueno también para el Partido de la Liberación Dominicana. Los partidos se levantan con trabajo, con ideas, con propuestas. Pero todas esas cosas hay que trabajarlas y trabajarlas de manera constante, pero también se levantan con lo que es la proyección de renovación en su imagen. Y Víctor Fadul da todas estas cosas. Así es que tanto a Francisco Javier García como a los otros aspirantes presidenciales del PLD, no hay otra ruta que no sea la ruta del trabajo. Una aspiración no es un amago. Yo aspiro para que mi nombre ande sonando por ahí, o para que a mí me tomen en cuenta, o para que a mí me midan. Nada de eso vale nada, pero absolutamente nada, si no está acompañado de un trabajo constante, consistente, medido, con objetivos claros. Entonces, ojalá que lo que ha hecho Francisco Javier García, los otros aspirantes también lo emulen. Ustedes saben por qué. Porque hay que tener una comprensión de qué son los partidos políticos. No hay ningún partido político que no tenga posibilidades de conquistar el endoso de las mayorías. Aunque los partidos políticos presumen que son una representación de la mayoría,
no son una representación de la mayoría. Un partido político no es otra cosa que la minoría de turno que ha recibido el endoso de la mayoría. Pero un partido es siempre una minoría. Y esa minoría, con su capacidad de trabajo, con las ideas que proyecta, entonces conecta con el endoso de las mayorías que convierten a esa minoría en ganadora. Entonces, el PLD tiene las mismas posibilidades que tiene la Fuerza del Pueblo, tiene las mismas posibilidades que tiene el PRM, porque el PRM no es otra cosa que la minoría de turno con el endoso de una mayoría que no le corresponde. La Fuerza del Pueblo es una minoría que busca el endoso de esa minoría que no le corresponde, de esa mayoría que no le corresponde a nadie. El PLD en estos momentos una minoría que busca el endoso de una mayoría que no le corresponde a nadie. Al que se la sepa ganar. Al que se la sepa ganar le corresponde esa mayoría. Es decir, nadie tiene la mayoría en un bolsillo. No, los partidos son una minoría siempre que se colocan en condiciones o en la posibilidad en un ciclo de recibir ese endoso mayoritario que los lleva a ganar elecciones, pero nadie gana con su propia fuerza, nadie gana con votos que le son suyos de manera incondicional y menos en estos tiempos, Los dos políticos, los dos líderes que andaban por ahí con un 25% en los bolsillos hace tiempo que fallecieron. Me refiero a Joaquín Balaguer y a José Francisco Peña Gómez. Lo demás es muy ondulante y depende de la capacidad de trabajo y de la capacidad de comunicación que tenga una propuesta para conectar con ese sentimiento de esa mayoría que no le corresponde a nadie. Bueno, señores, entonces empecemos con el caso de el expresidente filipino Rodrigo Duterte. El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue apresado en Filipinas, regresando de Hong Kong, y los filipinos, es decir, su país, lo puso en manos de la Corte Penal Internacional, que tenía una orden de captura por violaciones a los derechos humanos. Pero hay que resaltar que quienes quienes apresan cumpliendo esta orden de la Corte Penal Internacional a Duterte, quien lo apresa es el gobierno filipino y lo entrega para que sea juzgado en la Corte Penal Internacional. Ese es un caso sin precedentes. Ese es un caso sin precedentes porque lo que ocurre siempre es que estas órdenes se ejecutan cuando un presidente se mueve a un país distinto y ahí se ejecuta esa orden. Ahí se ejecuta esa orden porque se supone que si el presidente Rodrigo Duterte tiene una cantidad inmensa de crímenes por lo que responder, esos crímenes lo cometió en Filipinas y debe Filipinas priorizar en juzgarlo por los crímenes que cometió en ese país antes de que eso lo haga una corte internacional, porque ellos pudieron hacerlo. Pero bueno, es que eso tiene una serie de bemoles. Lo primero es saber cómo surge este hombre, qué pasó con él y por qué se da este final. Moisés Naín, en una de sus obras, esas obras se llama
Esa obra se llama La revancha de los poderosos, que es una de las últimas obras de Moisés Naín. En La revancha de los poderosos, uno de los personajes que aborda Moisés Naín es precisamente a Rodrigo Duterte y describe todo el trayecto de este hombre, que él lo coloca entre los llamados políticos 3P. Él está hablando de líderes que se valen del populismo, de la polarización y de la posverdad. Entonces, mediante un proceso electoral democrático, alcanzan el poder, pero una vez en él, entonces usan la popularidad para colocarse por encima de la institucionalidad. Y en esa lista, desde luego, esa lista la encabeza Donald Trump en esta obra de Moisés Naín. Y hay un capítulo donde se hace referencia al desarrollo, al surgimiento de la figura política de Rodrigo Duterte. En Filipinas está Manila. Filipinas es un archipiélago. Estamos hablando de miles de islas, la mayoría deshabitadas, la población concentrada en algunas islas, pero también muy distribuidas. Y estamos hablando de que para la inmensa mayoría de los filipinos, Manila es la visión de la élite. Ellos conciben a Manila como si fuera Washington, como si fuera Bruselas. Es decir, la isla de residencia de la élite que domina todo el archipiélago. Y realmente desarrollan un gran odio o una animadversión contra esa élite. Duterte es de otra isla. Es de la isla de Mindanao. En Mindanao hay 11 de las 20 provincias más pobres de Filipinas. Y en Mindanao es donde más se siente el rechazo a la élite filipina que ha gobernado siempre. Entonces aquí, en esta provincia, surge en esta isla, que tiene 11 de las provincias más pobres de Filipinas, surge este liderazgo autoritario, autocrático de Duterte, que se proyecta en una alcaldía, en una sindicatura de esta isla de Mindanao. Esa sindicatura es la de Davao. ¿Qué ocurre? Que en el contexto en el que surge este hombre, estamos hablando de que a Mindanao le llamaban la pequeña Nicaragua, porque era un contexto de guerrillas, pero era un contexto también de bandas de narcotráfico. Era una especie de Haití, donde el crimen organizado tenía realmente la mayor preponderancia sobre el territorio. En ese contexto surge un alcalde que empieza a enfrentar el crimen organizado con métodos extralegales, es decir, con ejecuciones de criminales. Esas ejecuciones de criminales devuelven cierta paz y cambian el panorama.
Entonces, como ocurre que en muchas otras islas habían problemas similares frente a lo que se entendían que las élites de Filipinas eran indiferentes, cuando se proyecta la figura de este alcalde que ha enfrentado el crimen organizado con métodos extralegales, pero con resultados aparentes de eficiencia, cuando este hombre se proyecta a nivel nacional, participa en unas elecciones y gana esas elecciones. Y gana con el compromiso de hacer lo que hizo en Davao, que influyó en la tranquilidad de toda la isla de Mindanao. Y gana las elecciones. Y gana las elecciones porque los electores querían que él hiciera lo que es motivo ahora de su acusación. Porque él ganó las elecciones para tratar el crimen con mano dura, porque para eso fue que lo eligieron. Y desde luego que ese fue el comportamiento que exhibió. Oficialmente en Filipinas se habla de unos 6.200 muertos en acciones extrajudiciales. Los derechos humanos, que siempre le ponen su itevis, hablan de 27.000, entre 27.000 y 30.000. Pero oficialmente se habla de más de 6.000 muertos. Este hombre debió haber sido juzgado en Filipinas por esos crímenes, pero fue entregado a la Corte Penal Internacional. Entonces, ha terminado entregado a la Corte Penal Internacional por las élites a las que se le impuso. Por las élites a las que se le impuso. La Corte Penal Internacional enfrenta muchísimos cuestionamientos. Varios países africanos habían decidido desafiliarse de ella porque hasta ahora nada más ha juzgado y condenado a presidentes africanos. Pero tiene ahora entonces al caso del señor Duterte, que será juzgado y desde luego que condenado. Las repercusiones de eso en Filipinas ya la veremos. Porque anoten por ahí, que yo no sé si eso será bueno o malo para nuestros políticos. ¿Ustedes saben por qué dicen que se fuñó Duterte? Dicen que Duterte se fuñó porque se desmontó, ya no como presidente, sino como líder. Porque Duterte en las encuestas medía por debajo de su hija Sara Duterte. Como él medía por debajo de su hija Sara Duterte, pero por debajo no cualquier cosa, porque Duterte nunca dejó de medir sobre el 50%. Pero Sara Duterte, su hija, medía más que él. Él entendió que ya entonces había que hacer el traspaso de la antorcha y más o menos estamos viendo cómo ha resultado el asunto. Cómo ha resultado este caso. Bueno, vamos entonces, señores, con lo que se anunció ayer en Ucrania. Vamos a ver si tengo una nota. Sabemos lo que se dijo de los acuerdos en Arabia Saudita, pero hay una nota que resume esos acuerdos. Vamos a ver si tenemos esta nota por aquí. Hoy, en Jeddah, Arabia Saudita, bajo la amable hospitalidad del príncipe heredero Mohammed bin Salman, Estados Unidos y Ucrania dieron pasos importantes hacia el restablecimiento de una paz duradera en Ucrania. Los representantes de ambas naciones elogiaron
la valentía del pueblo ucraniano en defensa de su nación y coincidieron en que ahora es el momento de iniciar un proceso hacia la paz duradera. La delegación ucraniana reiteró el profundo agradecimiento del pueblo ucraniano al presidente Trump, al Congreso de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos por hacer posible un progreso significativo hacia la paz. Ucrania manifestó su disposición de aceptar la propuesta de Estados Unidos de establecer un alto al fuego provisional de 30 días que podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes y que estará sujeta a la aceptación y aplicación simultánea por parte de la Federación de Rusia. Los Estados Unidos comunicarán a Rusia que la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz. Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudará la asistencia de seguridad a Ucrania. Las delegaciones también discutieron la importancia de las actividades de socorro humanitario como parte del proceso de paz, en particular durante el mencionado alto al fuego, incluido intercambio de prisioneros de guerra, liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos transferidos por la fuerza. Ambas delegaciones acordaron nombrar sus equipos negociadores e iniciar de inmediato las negociaciones para lograr una paz duradera que garantice la seguridad de Ucrania a largo plazo. Estados Unidos se comprometió a discutir estas propuestas específicas con representantes de Rusia. La delegación ucraniana reiteró que los socios europeos deben participar en el proceso de paz. Por último, los presidentes de ambos países acordaron concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania. Entonces, después de esto, Donald Trump anunció que volvería a recibir al señor Zelensky, etcétera, etcétera. Es decir, por esta parte podemos decir que Donald Trump se anota un triunfo. Con el garrote, pero se anota un triunfo porque evidentemente que habrá un acuerdo de paz en Ucrania. Porque me supongo que ya ellos tenían sus conversaciones previas con Rusia y las condiciones en las que se hace este acuerdo han sido precedidas porque Estados Unidos asumió el discurso ruso sobre la guerra en Ucrania. Entonces habrá paz en Ucrania y eso le conviene a todo el mundo. A los ucranianos, que son los que están pagando la peor parte, y al mundo que reduce este factor de alteración del orden internacional que se refleja en situaciones de suministro y en situaciones en la economía. Entonces, por ahí, indiscutiblemente, que Trump parece que se va a notar un triunfo. Por otra parte, sigue su tira y jala con el tema de los aranceles, porque el juego no es tan fácil. Trump había anunciado un 25% al acero, al aluminio, que canadiense. Entonces, Ontario, la ciudad de Ontario, decidió elevar el costo en un 50%, el costo de la energía que le suministraba a 3 estados estadounidenses. Y ya ustedes saben lo que eso representaba, porque Ontario dijo, bueno, me subes un 25%, entonces yo te subo el costo de la luz
de la energía eléctrica que le suministramos a Michigan, a Nueva York y a Minnesota. Trump en principio se incomodó y llevó ese 25 al 50, pero después terminó cediendo a cambio de que Ontario retirara la determinación de elevar el costo de la energía que suministraba a estos 3 estados estadounidenses. Es decir, como ustedes ven, cada medida tiene una contramedida y no sabemos dónde va a quedar equilibrado este asunto. Mientras tanto, por esa área lo que hay es incertidumbre que se refleja en las bolsas, que todas siguen con expectativas hacia la baja, de tensión de inversión y un proceso que hace temer sobre la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Esa es la situación. Bueno, miren, finalmente, aunque el presidente Abinader decidió darle de lado a los cuestionamientos que hizo el presidente Danilo Medina, que planteó que en términos fiscales habíamos entrado en un callejón sin salida, lo que ha venido ocurriendo posteriormente anda en ese sentido. Quiero referirme, entre otras cosas, y de manera breve, por razones de tiempo, a lo que está planteando en el día de hoy sobre esa brecha fiscal, lo que están planteando un grupo, varios economistas. Estos economistas pertenecen al Centro de Estudios Económicos de la Pucamaima, padre José Luis Alemán, que lo dirige Fernando Ferrán, este centro. Y entonces ayer, en una conversación con el Listín Diario, ellos expresan sus preocupaciones sobre la situación de la economía. Por más cuidadoso que tratan de ser, porque ellos dicen que el país no está tan mal como dice la oposición, que no está tan bien como dice el gobierno, pero que no está tan mal como dice la oposición. Es decir, cuando hablan de la oposición, evidentemente que aluden a las declaraciones de Danilo Medina. Pero los datos que ofrecen son los mismos que ofreció aquí Danilo Medina. Señores, ustedes saben que en el 2025 el servicio de la deuda será pasará, es por encima, ¿no? De los 400,000 millones de pesos. Solamente el servicio de la deuda será por encima de los 400,000 millones de pesos. Es más, 422,989.3 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto será el servicio de la deuda en este año? 422,989.3 millones de pesos. Eso es casi 7,000 millones de dólares del servicio de la deuda. Eso representa el 34.1% de los ingresos fiscales estimados y un 28.5% del gasto y un 5.2% del PIB. Entonces, señores, de estos más de 422,000 millones que es la deuda, que es lo que tenemos que buscar para pagar la deuda, no estamos buscando eso para pagar ninguna deuda, porque no es para pagar ninguna deuda, es que de esos 422,000 millones, 293,000 millones son para pagar intereses de la deuda.
¿Qué quiere decir eso? Que usted la deuda la deja intacta y paga 293 mil millones de pesos solamente en intereses, mientras tiene que buscar otros 33 mil millones para la deuda del Banco Central. Entonces, en ese sentido, cuando presentan lo que es el tema de las recaudaciones versus esos compromisos, el panorama se torna realmente insostenible. Insostenible. Entonces, sabemos que en medio de eso tenemos la visita de una misión de el Fondo Monetario Internacional. Pero esto que le estoy haciendo es referencia a una entrevista que aparece hoy en el Listín Diario, donde hablan estos economistas, habla Nelson Suárez, Ellen Pérez-Dulci y Luis Vargas, de el Centro de Estudios Económicos José Luis Alemán de la Pucamaima. Pero usted entonces en el Diario Libre se encuentra con una conversación entre una entrevista que le hizo Inés Ayspun a Bernardo Vega, y está la misma preocupación sobre el tema del endeudamiento, el tema del déficit en las recaudaciones, y incluso Bernardo Vega dice algo que le preguntaba al presidente Abinader, este servidor, en un almuerzo privado antes de la visita, el día antes de la visita de Marco Rubio, porque no un presidente que no tiene intención de reelegirse, sabiendo que el país necesita una reestructuración fiscal, no debió desaprovechar la oportunidad de hacerla, independientemente del costo político que ella representara, independientemente incluso de reformularla, escuchando a distintos sectores. Cambio y fuera.